Bien, bueno, creo que ya estamos grabando. Eh, lo que vamos a hacer ahora es ver otra parte de la clase, tratar de complementar un poco la clase de Juan. En su clase lo que se va a ver es los distintos alimentos y nutrientes que están vinculados a las enfermedades crónicas no transmisibles, eh, y cómo ha sido su evolución en términos de producción, de ventas, de consumos, a nivel global, regional y algunos ejemplos de Argentina, y un poco ir tratando entonces entender cómo la transición nutricional, eh, y cómo termina afectando la alimentación y cómo esas nuevas formas de alimentarnos afectan las enfermedades crónicas. Pero lo que vamos a ver un poco en esta clase es un tema que quizás es un poco más emergente, tiene en realidad que ver con avances en el entendimiento de estos temas de la última década, que en términos de la academia y la investigación en realidad son periodos a veces cortos. Eh, la idea entonces es ver este nuevo paradigma para complementar todo este temas que mostró Juan, sobre nutrientes y alimentos vinculados a las enfermedades crónicas, que es una nueva forma de clasificar, entender a los alimentos y por ende investigarlos y finalmente también tratar de tomar medidas en términos de salud pública y de nutrición pública, que es la clasificación NOVA que propone este hombre que está acá en la imagen, que es Carlos Monteiro, que es un investigador de la Universidad de Sao Paulo. Él hace ya más de 10 años, o sea, en 2009, él escribe una editorial, un comentario donde él empieza a hablar de que más allá de los nutrientes, como el sodio, el azúcar, las grasas, que nosotros le podemos prestar atención en términos de enfermedades, él empieza a percibir que hay un cierto factor común que tienen los alimentos, que tienen estos nutrientes generalmente en exceso, pero a veces no, y que son los que parecen que están dominando un poco más las dietas y que él cree que están relacionados con estas enfermedades. Entonces él empieza a tomar un foco más sobre el nivel de procesamiento que tienen estos alimentos y el uso que se les hace a estos alimentos. Entonces crea una nueva clasificación que no está tan centrada en los nutrientes, sino más bien en los grados de procesamiento y de industrialización que tienen. Entonces, lo que Carlos Monteiro sugirió en su momento, a ver si podemos pasar la diapo, acá, es que las clasificaciones que tenemos hasta ahora no siempre son suficientes, porque quizás un alimento alto en sodio, bajo en grasa, quizás un alimento al que le sacamos la grasa lo podemos llenar de azúcar. Entonces dice, no termina de explicar este fenómeno de qué es lo que estamos comiendo y qué es lo que está contribuyendo con las enfermedades crónicas. Eh, Él además sostiene que hay evidencias emergentes sobre ciertos nutrientes o procesos que tienen los alimentos más industrializados que parece que afectan a la salud, que no solamente tiene que ver con las calorías o con las grasas saturadas o el sodio, sino que también tiene que ver con otro tipo de aditivos, con la falta también de otros nutrientes que sucede cuando se procesan malos alimentos, se pierden otros componentes bioactivos, se pierde fibra, se pierden proteínas. También lo que sugiere y lo que él menciona en ese primer comentario es que además estos alimentos, a medida que han aumentado todas estas enfermedades, paralelamente ha aumentado la venta y el consumo de estos alimentos más industrializados. Esto un poco siguiendo lo que decía Popkin de la transición nutricional. Entonces, lo que dice es, esto fue impulsado por empresas transnacionales, que son las que han copado el mercado de estos alimentos y han forzado en los países, principalmente en los países en vías de desarrollo, el aumento de las dietas más bien basadas o que dependan más de estos productos, ¿no? Entonces, ¿qué es la clasificación NOVA? ¿Qué es lo que propone Monteiro y su equipo allá por 2009, en la Universidad de Sao Paulo? Dice que todos los alimentos, o sea, que consumimos tienen algún nivel de proceso. O sea, eso lo tenemos que tener todos en claro. Cualquier alimento va a necesitar algún nivel de procesamiento para poder ser consumido, de ser extraído de la naturaleza, ser limpiado, ser cocido, cualquier cuestión podemos considerarla algún nivel de procesamiento de ese alimento. Entonces, eso hay que entenderlo de base. Lo que él dice es que no todos los alimentos tienen el mismo tipo, la intensidad y propósito también, no todos reciben procesamientos con el mismo propósito.
Entonces dice, podemos hacer una clasificación de alimentos que están mínimamente procesados a alimentos que están muy procesados, con distintos propósitos que no siempre son que sean más comestibles o no, sino que podemos empezar a darnos cuenta que hay alimentos que están muy procesados para que sean, por ejemplo, muy palatables o que sean más económicos. Entonces, dice, hay distintas intenciones en esos procesos y hay distintos niveles y hay distintas intensidades. Entonces, en vez de enfocarnos en los nutrientes, dice, ¿qué pasa si nos enfocamos en esos procesos? Y es donde él crea esta nueva clasificación que tiene 4 categorías, que ha ido mutando además con el tiempo, no es que ha sido estática, pero hoy más o menos ya tiene un poco más de forma, y es la propuesta nueva que él ha hecho y que hoy por hoy está bastante aceptada a nivel académico. Entonces, la clasificación NOVA, que significa clasificación nueva, siempre era clara que no es un acronismo, es decir, las letras no significan nada en particular, sino es como clasificación nueva. Eh, Posee 4 grupos, ¿no? Entonces, el grupo 1, lo que él menciona es que son los alimentos mínimamente procesados. Entonces, si vemos, el grupo es muy heterogéneo desde una perspectiva de nutrientes. Acá hay alimentos fuentes de grasas saturadas, alimentos fuentes de calcio, alimentos fuentes de ciertas vitaminas, otros que no. Es decir, no importa, eso es lo que él dice, son los alimentos quizás con el mínimo proceso para poder ser consumidos. Entonces tenemos desde agua, ¿no? Hasta lácteos que son extraídos de animales o tejidos como carnes o pescados, o hasta granos, quizás legumbres, frutas, verduras, dice todos, que necesitan un mínimo proceso, ya sea por ejemplo en el caso de los granos de secado, para luego poder ser distribuidos y consumidos, pero que es necesario ese proceso para, no lo podemos arrancar directamente de la planta y comerlo, ¿no? Entonces lo mismo sucede con la leche, donde se acepta que en este proceso, por ejemplo, la pasteurización, que es es un proceso para hacerla más segura, dice, si no lo hiciéramos sería mucho más grave. Entonces, son los procesos mínimos que tenemos que aceptar en estos productos para poder ser consumidos, ¿no? Luego él dice, hay un segundo nivel de grupos de alimentos que él les llama ingredientes culinarios. Los ingredientes culinarios son sustancias que se extraen del grupo 1, pero que se purifican un montón mediante ciertos procesos industriales y que tratan de tener propiedades y ayudarnos a hacer preparaciones caseras, ¿no? Para cocinar, básicamente. Entonces, de ciertos granos o semillas yo puedo extraer el aceite, que luego me ayuda un montón a hacer distintas preparaciones. Puedo también extraer la sal, puedo también extraer azúcar, ¿no? De la remolacha, de la caña de azúcar, entonces puedo aislar el azúcar y tener un producto mucho más concentrado, que luego me permite de nuevo hacer distintos tipos de preparaciones dulces. Puedo extraer harinas, puedo extraer ciertos almidones que me van a ayudar a espesar, a hacer distintas cuestiones. Entonces, estos principios yo puedo entender básicamente de dónde provienen, requieren algún tipo de proceso industrial un poco más complejo, pero son ciertas sustancias que provienen del grupo 1 y están en definitiva más concentradas. También lo que dice es que si yo tomo los alimentos del grupo 1 y del grupo 2, básicamente lo que tengo son las preparaciones, las recetas básicas que existen en todas las culturas, que existen en todas las naciones y que han existido con bastante posterioridad en la historia. Entonces, y dice que son como terminan de conformar las dietas tradicionales de los pueblos, ¿no? Con elementos de estos dos grupos. Bien. Luego él señala que hay un tercer grupo, donde hay ya un mayor nivel también de procesamiento y de procesos impuestos en los alimentos, que acá él señala que generalmente el motivo de estos tipos de procesos es conservar los alimentos, generalmente, hacerlos más duraderos, como también cambiar, o sea, las propiedades del alimento y hacerlos más ricos, que cambien las texturas, pero generalmente se han hecho con una función de conservación. Entonces acá los procesos son otros, no es solamente la extracción, el prensado, como en el caso anterior, sino acá empieza el fermentado, el salado, el curado, el ahumado, entonces el enlatado, por ejemplo, en salmuera. Entonces acá ingresan todos las conservas, por ejemplo, los alimentos enlatados, los alimentos en conservas ácidas, los encurtidos,
todos los alimentos que están en escabeche, en vinagretas, que están conservados a largo plazo, todos los fermentados, entonces empiezan los panes, los quesos, los yogures, todas las salazones, ¿no? Todos los curados, entonces algunos fiambres. Entonces todos esos alimentos tienen algún proceso mayor, donde también tuve que combinar elementos de los otros dos grupos, pero yo quizás puedo hacer esto en mi hogar, pero generalmente se hace a un nivel industrial, y permite que estos alimentos obviamente sean más ricos, sean más sabrosos en algunos casos, tengan otras propiedades, estén más concentrados, pero también que se puedan conservar por mucho tiempo. Entonces dice, generalmente estos alimentos pueden ocupar un pequeño lugar en las dietas tradicionales, sin ser el grueso de la dieta, y tampoco interrumpir mucho la salud ni el patrón alimentario tradicional de los pueblos, ¿no? Entonces, pequeñas cantidades de estos alimentos son, dice, en algún punto son coherentes o aceptables, o así lo eran. Pero luego, dice, ha empezado a emerger en las últimas décadas este último grupo, que es lo que él llama alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces tenemos alimentos mínimamente procesados, ingredientes culinarios, alimentos procesados, que es el último grupo, y luego él señala que estos son los alimentos nuevos, que son los ultraprocesados. Donde él dice, acá ya el nivel de procesamiento es demasiado, dice, de hecho, muchos de estos alimentos parten de los ingredientes, yo ni siquiera sé de dónde surgen, ¿no? Ya no hay rastro casi de los alimentos originales. Por ejemplo, si yo tomo un alimento procesado como un alimento enlatado, yo entiendo qué alimento hay en esa lata, y reconozco al alimento original o mínimamente procesado. En cambio, cuando yo consumo alguno de estos alimentos, ni siquiera sé de dónde surgen, no sé qué ingredientes se usan, no logro reconocerlos. Hay una gran combinación de ingredientes, no es como en los casos de los procesados, que quizás es algún alimento, por ejemplo, una legumbre, más agua, más sal, y puedo hacer un enlatado de alguna legumbre. Acá yo, cuando estoy comiendo alguno de estos productos, ni siquiera sé de dónde surgen, y además tienen muchísimos más ingredientes, la lista de ingredientes es bastante larga. Hay una gran cantidad de saborizantes, de realzantes del sabor, de distintos tipos de aditivos, de colorantes, no solo conservantes, sino también para dar mucho sabor, mucho gusto. Entonces ya son productos más de diseño, eh, que están bastante alejados de lo que eran originalmente los productos como los conocimos en el grupo 1, ¿no? Pero además él señala otras características que tienen que ver con ese procesamiento, que yo les decía que tiene que ver con el propósito. Cuando dijimos en el grupo 2, por ejemplo, producir esos alimentos o extraerlos era para permitir hacer otras preparaciones, concentrados, y que nos permita hacer otras preparaciones más ricas o más interesantes con los alimentos del grupo 1. En el caso del grupo 3 hablamos, por ejemplo, de la conservación de alimentos. Y en el grupo 4 ya empiezan a aparecer otros propósitos de este conjunto de alimentos, que tienen que ver con que sean muy fáciles para consumir, empieza a aparecer la conveniencia, que sean muy fáciles de publicitar, que sean excesivamente ricos o palatables. eh, Empiezan a aparecer todos estos nuevos propósitos que tienen el proceso que se ejerce en estos alimentos, que sean fáciles de comercializar, ¿no? Entonces, todos esos nuevos le dan características emergentes a este grupo que no tenían los otros grupos de alimentos. Entonces, lo que él dice es, este grupo en términos de nutrientes es muy heterogéneo, porque podemos estar hablando desde un chicle o un caramelo hasta una pizza congelada, que desde la perspectiva de nutrientes pueden ser muy diferentes. Un chicle tiene mucho azúcar, es una golosina, una pizza congelada va a tener mucha grasa y mucha sal y poca azúcar, pero dice, si los percibo desde como un conjunto entero de alimentos, son ultraprocesados, alimentos que están muy lejos ya de lo que eran originalmente, que tienen muchísimos ingredientes, que están diseñados para que uno coma sin parar, para que uno los pueda comer fácilmente, acceder fácilmente, y eso es lo que dice, está empezando a dominar las dietas a nivel mundial. Son además súper homogéneos en todo el mundo, no respetan ningún tipo de tradición culinaria particular, así que bueno, eso es lo que vamos a seguir viendo. Entonces,
Monteiro hace esta clasificación y por supuesto hay críticas y hay gente que es escéptica a esta idea porque, como les digo, rompe un poco con el esquema de centrarnos específicamente en el nutriente. Pero él, sin embargo, una de las cosas que dice es, si uno ve todo el grupo, particularmente suelen ser altos en sal, azúcar o grasa, quizás no todos juntos al mismo tiempo en todos los alimentos, pero en líneas generales son alimentos que se caracterizan por tener mucho sodio, mucho azúcar, mucha grasa saturada, en muchos casos grasas trans, y generalmente además son bajos en fibra, bajos en proteína, bajos en vitaminas, bajos en minerales, bajos en otros componentes bioactivos como fitoesteroles o otro tipo de sustancias bioactivas que generalmente vienen de las plantas. Generalmente todos estos alimentos tienen alta densidad energética, son muy calóricos, están, como yo les decía, están diseñados para ser muy ricos, es decir, están diseñados para que nuestros receptores que perciben sal, que perciben azúcar, que perciben alimentos más grasosos, estén constantemente estimulados y querramos comer más de esos productos. Están diseñados para que uno lo pueda comer de la forma más fácil posible, es decir, evitar todo tipo de proceso de cocción, que yo pueda abrir un paquete y empezar a comer, en el mejor de los casos. Imitan alimentos a veces, pero, o sea, pero no necesariamente, como yo les digo, tienen parte de sus alimentos o tienen muy poca parte de sus alimentos. Ahora podemos mencionar quizás algunos ejemplos. Esto también los hace ser falsamente publicitados como saludables. Por ejemplo, tomen en cuenta, no sé, una gomita, una golosina, que dicen con gusto a fruta, o que tiene además ahora un poco de jugo de fruta, que es obviamente una cantidad ínfima que no hace ninguna diferencia, y se publicita, eso ayuda a publicitarlo como si fuera saludable. O tomen un cereal de desayuno súper azucarado, de lo que, como yo les decía, ustedes no reconocen ni qué tipo de cereal es eso, son tipo anillos hechos a base de ciertas harinas, ciertos cereales que uno ni conoce, saborizados a fruta y súper endulzados, y pareciera ser que uno come fruta cuando está comiendo todos esos aritos de colores, pero en realidad está muy lejos de comer ninguna fruta y está muy lejos de saber ni qué tipo de cereal está comiendo, ¿no? Entonces, pero en la caja aparece un tucán todo rodeado de frutas, entonces puede ser que uno tenga una percepción equivocada de qué es lo que está consumiendo. Otra cuestión es que tienen una alta capacidad de ser publicitados y comercializados, es muy fácil trasladarlos, es más fácil publicitarlos, es más fácil venderlos que tener que comprar alimentos frescos que se echan a perder, que tengo que cocinarlos, entonces tiene muchas ventajas por sobre los alimentos de los otros grupos para ser comercializado y empujar su posición en las dietas de los sujetos. Y lo otro que es lo que señala Monteiro es que a nivel mundial lo que se está notando es que están reemplazando a las comidas caseras y a los patrones de ingesta tradicionales de los pueblos, ¿no? Eso es una de las principales cuestiones que él señala al principio y por qué él los identifica en parte y por qué crea esta nueva clasificación. La cuestión es que a lo largo de los años, desde 2009, ya ha pasado más de una década, y lo que se ha podido observar es, a partir de estas nuevas clasificaciones, bueno, hay que empezar a investigar a ver qué tan sólido y qué tan válido es esta nueva construcción o esta nueva propuesta que hace Carlos Monteiro. Entonces, muchos investigadores a lo largo de todo el mundo han tomado esta idea y han hecho diferentes tipos de estudios para tratar de testear esto, a ver qué sucede si yo comparo las personas que consumen más de estos alimentos ultraprocesados versus los que consumen menos, o distintos diseños. ¿Qué pasa con los países que consumen más versus los que consumen menos, con distintos tipos de resultados que yo quiera medir? Entonces, al día de la fecha, es decir, ahora en 2021, hay un gran cuerpo ya de evidencia científica que de forma congruente sugiere que los alimentos ultraprocesados tienen un impacto negativo en la salud. Entonces, esto se ha medido para diferentes outcomes, es decir, diferentes resultados, que ahora vamos a mencionar algunos. Entonces, lo que ha confirmado en parte lo que sugería en algún punto Monteiro es una idea bastante sólida que complementa, por supuesto, no es que desplaza, sino que complementa el enfoque más bien basado en nutrientes, pero es una buena manera también de distinguir el valor nutricional o el impacto que va a tener
los alimentos en la salud, pensar en el grado de procesamiento, ¿no? Entonces, como les digo, hay ya hoy por hoy muchísima evidencia y muchísimos estudios particulares, pero también entonces hay bastantes revisiones sobre el tema, muchas de ellas realizadas por Carlos Monteiro. Yo les voy a dejar posiblemente como bibliografía algunas de estas revisiones, generalmente algunas que haya realizado FAO o la Organización Mundial de la Salud. Acá tienen dos que les dejo, posiblemente una de estas se las deje como biblio obligatoria, que es la de la derecha, el impacto de los alimentos ultraprocesados en salud, porque es un poco más resumida y además está en español, creo que va a ser más fácil de leer. La otra esta es de además de 2020, creo que está publicada. La otra es de 2019, es también un documento bastante interesante, que también revisa toda la evidencia que existe sobre ultraprocesados y el impacto en las dietas a nivel de los nutrientes y también en la salud. Entonces, lo que vamos a ver ahora, así les resumo básicamente qué es lo que podemos encontrar en el gran cuerpo de evidencia, es que tanto por estudios de encuesta de gasto de hogares o estudios transversales, como vimos, como tenemos en el caso nuestro de la CENIS y ese tipo de estudio a nivel mundial, estudios transversales de encuestas nutricionales, lo que sabemos es que a mayor proporción de ultraprocesados en la dieta, se encuentra un peor perfil nutricional. ¿A qué nos referimos con esto? Que a mayor proporción de ultraprocesados en las dietas, o aquellos que tienen más proporción de ultraprocesados en las dietas, terminan consumiendo siempre más sodio, más grasas totales, más grasas saturadas, terminan teniendo una mayor densidad calórica, y al mismo tiempo también tienen generalmente menos ingesta de vitaminas y minerales, menos ingesta de componentes bioactivos, proteínas, fibra. Entonces, en líneas generales, a medida que aumenta la proporción de ultraprocesados en las dietas son de peor calidad, tienen menos nutrientes, son más calóricas y contribuyen menos a la salud en definitiva. Entonces, sin divorciarse del concepto de los nutrientes, lo que hace este concepto es decir, se apoya también en este sentido y van un poco de la mano. Vos podés mirar los nutrientes si querés, lo cual es súper interesante y es correcto, por la evidencia que tienen sobre la salud, como vimos en la clase de Juan, pero si miramos también los alimentos ultraprocesados, es un concepto que va un poco de la mano. Alguien que consume más alimentos ultraprocesados también va a comer una dieta de peor calidad en términos de nutrientes. Por otro lado, hay muchos estudios que han mirado si el consumo de ultraprocesados está vinculado al impacto en la salud, y hoy por hoy tenemos evidencia sobre un montón de aspectos de la salud. Entonces sabemos que una mayor ingesta de ultraprocesados se asocia a una mayor ganancia de peso en el tiempo, a una mayor circunferencia de cintura, a un aumento de lípidos. Por ejemplo, esos datos están en niños también. Después el resto, la mayoría de los estudios son en adultos y han mostrado que a mayor cantidad de ultraprocesados aumenta el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes, depresión, fragilidad en adultos mayores, y también hay estudios sobre un aumento en la mortalidad, ¿no? Algunos ejemplos muy importantes son, por ejemplo, la cohorte del proyecto SUN en España, o la cohorte de Nutrinet Santé en Francia, que están muy enfocados en este tema y constantemente, o sea, tiene una cohorte de seguimiento importante. En el caso de SUN, de estudiantes universitarios, y en Nutrinet Santé en Francia, creo que son adultos de la comunidad generalmente, y entonces constantemente están testeando nuevos resultados en salud y comparando a ver cómo es el impacto del mayor consumo o no de ultraprocesados. Pero una de las cuestiones que a mí, por lo menos cuando hablamos de estos temas, me gusta señalar, es que gran parte de estos estudios, por supuesto, tienen una naturaleza observacional, o son estudios ecológicos de correlaciones, o transversales, o de gasto de hogares, o en el caso de las enfermedades, estudios de cohorte. Entonces había todavía una reticencia del sector más biomédico, más duro, que siempre sugiere que toda observación en salud necesita un ensayo clínico, y entonces había también como un descreimiento de esto, y eso un poco se frenó, o esa idea, o tomó mucho más valor inclusive para aquellos que todavía eran un poco reticentes a la idea de la clasificación NOVA, el estudio de Kevin Hall, que se publicó creo que en 2019 o 2020, no me acuerdo, en 2019, donde Kevin Hall lo que hizo fue hacer un ensayo donde tomó
un grupo de personas y las aleatorizó para consumir una dieta completamente compuesta de alimentos ultraprocesados de acuerdo a la clasificación NOVA, y en el otro grupo una dieta completamente compuesta por alimentos mínimamente procesados o ingredientes culinarios, es decir, preparaciones que tuvieran alimentos mínimamente procesados. Entonces había más preparaciones caseras y en el otro había todas formulaciones ultraprocesadas. Entonces lo que hizo fue tenerlos encerrados estos grupos para que tener un estudio muy controlado. Estuvieron en un laboratorio estas personas durante 2 semanas consumiendo estas dietas. La dieta que le ofrecían estaba igualada en fibra, en calorías, en proteínas y en ciertos otros componentes, y les daban una cantidad bastante excesiva como para que las personas pudieran comer de forma ad libitum, es decir, podían consumir alimentos hasta donde ellos querían. Y lo que logró demostrar en esas 2 semanas es que aquellos que consumían la dieta con alimentos ultraprocesados terminaban consumiendo en promedio 500 calorías más que el grupo que no consumía o que consumía una dieta a base de alimentos mínimamente procesados. Y lo que sucedió al final de esas 2 semanas, posiblemente producto de esa ingesta calórica elevada, es que el grupo que consumió una dieta menos procesada bajó de peso, bajó casi 1 kilo, en cambio el otro grupo subió 1 kilo en esas 2 semanas, ¿no? Entonces un poco lo que demostró es que impacta de alguna forma o tiene algún impacto en la saciedad, en la ingesta calórica y en la ganancia de peso, ¿no? Un poco esas cuestiones las confirmó, que terminan reforzando todas las otras ideas y explicando un poco que es muy posible entonces que todas las otras observaciones sean certeras, ya que estaría aumentando el riesgo de ganancia de peso, de obesidad y todas las enfermedades que se relacionan con eso. Así que fue un estudio muy interesante, y a partir de esto y el nivel de control que tenía el estudio, mucha más gente terminó de convencerse de que los alimentos ultraprocesados pueden tener un rol nocivo en la salud. Bien, entonces continuando un poco con los documentos y los informes que han arrojado las distintas organizaciones científicas y de salud a nivel internacional, este documento también es muy interesante, es de la OPS, lo hizo otro colaborador importante de Monteiro, pero que en realidad está en Canadá, que es Jean-Claude Moubarak. Él lo que hizo fue un análisis de las ventas de productos ultraprocesados, es decir, como para tratar de entender también los consumos. Lo que se puede a veces conseguir son los datos de qué productos se están vendiendo o no, en distintas bases de datos de comercios. Y él lo que analizó es cómo han sido la venta de productos ultraprocesados en América Latina en los últimos años. Entonces, lo que él ve o concluye es que la venta de ultraprocesados ha aumentado en todo el mundo, en realidad va en aumento, pero que en el periodo que él analiza, o que tenía datos que es de 2000 a 2013, la mayor aceleración, es decir, la mayor proporción de aumento, fue en los países del sur mundial, es decir, en Asia del Sur, en África o en Medio Oriente y principalmente en América Latina. Entonces, es decir, en los países generalmente en vías de desarrollo es donde más se aceleró el consumo de estos productos, ¿no? Donde esos países en transición es donde más se metieron estos productos y más acelerado fue su consumo. Y otra de las conclusiones que hace al final, que también lo compara con tasas de exceso de peso y obesidad, y también lo que observa y puede concluir a un nivel más ecológico, ¿no? Obviamente como el ensayo clínico de Hall, pero ya venía señalando que el aumento de estas ventas en productos ultraprocesados se asociaba a un aumento de la obesidad en todas estas poblaciones. Entonces, por ejemplo, acá en este gráfico, simplemente para cerrar esta idea del aumento, si se fijan, por ejemplo, si tomamos bebidas gaseosas, en América del Norte era muy alto en 2000 comparado con América Latina, es decir, ya tenían un consumo más alto, pero ese consumo aumentó un poquito nada más, es decir, ya era alto originalmente, ya estaban en una etapa de transición mucho más instalada, ya consumían más gaseosa que en América Latina, pero la cuestión es que no ha aumentado. En cambio, en América Latina se consumía menos, pero en esa última década se aceleró muchísimo el consumo, ¿no? Y estamos en tendencias ya de consumir más o de seguir acelerando nuestro consumo y ellos de disminuirlo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante para señalar o lo que logra observar Mubarak. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, lo que son las ventas en 13 países de Latinoamérica. Entonces vemos que Chile y México en ese periodo son como los líderes en consumo, en ventas, si se fijan, en venta de kilogramos de ultraprocesados. Argentina no viene muy detrás,
la realidad es que no viene muy detrás, y lo que muestra Argentina particularmente son ciertos bajones puntuales, si se fijan ahí por 2001-2002 y luego 2009-2011, que están muy relacionados con las crisis económicas. Entonces, como ya venimos hablando en las otras clases, la transición nutricional, el aumento de enfermedades crónicas y la transición estaban vinculadas también al desarrollo económico. Y parece ser que cuando hay procesos de recesión o de crisis económicas, también esos consumos disminuyen. Otro país en el que se puede observar esas interrupciones o que no ha aumentado tanto va a ser siempre en Venezuela. Después hay otros países que mantienen los niveles más bajos, pero también están en una curva ascendente, como Perú, por ejemplo, o Colombia, o Bolivia en este caso, en este gráfico. Entonces, nada, es interesante ver el caso de Argentina, cómo se encuentra muy alto, pero tiene esos altibajos tan marcados por las crisis económicas. Bien, así podemos seguir. Bien, entonces, acá. Otra de las cuestiones que analiza y que señala Mubarak es que el aumento de los ultraprocesados entonces en América Latina se debe a factores que ya hemos mencionado en otras clases, como una mayor urbanización, parece que está asociada a una mayor venta de alimentos ultraprocesados. Donde hay mayores ingresos, hay mayores ventas, y eso se nota en el caso argentino y venezolano claramente. Cambios en el tipo y de dónde se venden los alimentos. Generalmente estos alimentos se vendían en las grandes cadenas transnacionales de alimentos, pero también se han desplazado a la venta más minorista, lo que nosotros entendemos como kiosco, almacén, que antes vendía quizás productos un poco, el kiosco en realidad era para otro, el nuestro siempre fue para golosinas o cigarrillos, pero hoy está copado también por estos alimentos, y distintos tipos de almacenes que existen en otras partes de Latinoamérica, que quizás vendían otro tipo de productos, ahora están llenos y se alcanza a vender productos ultraprocesados en cualquier rincón, en cualquier tipo de mercadito de cualquier lado. La desregulación también es algo que él observa de los países que tienen menos regulación en el tipo de lo que se puede vender o no, es donde más se venden alimentos ultraprocesados, y también donde se ha filtrado mayor publicidad es donde también se puede observar una mayor venta. Entonces, todos estos factores que igual ya los habíamos mencionado para las transiciones nutricionales, de alguna forma también terminan impactando en el aumento del consumo de ultraprocesados en América Latina. Otro informe muy interesante, este es mucho más nuevo, que un poco retoma el informe anterior, lo que hace es también hacer un análisis y proyecciones de cómo van a ser las ventas hasta 2019, y también se anima a utilizar lo que se llama el perfil de nutrientes, que posiblemente profundicemos en eso cuando veamos estrategias y de abordaje de estas problemáticas, para analizar, bueno, cuál es la calidad nutricional finalmente de estos alimentos que se están vendiendo. Hace un análisis de 7 países de Latinoamérica, entre ellos Argentina. Entonces toma datos también de venta de productos por el Euromonitor, que es una consultora, y analiza 250 alimentos de más o menos 21 categorías, ¿no? Entonces, toma 250 alimentos, ve cómo fueron sus ventas en estos 7 países y hace un poco el análisis de ventas y de el tipo de nutrientes que tienen estos alimentos. Entonces, como ven, más o menos, siguiendo la tendencia anterior, está en aumento el consumo de alimentos ultraprocesados. Vemos que partimos en toda la región como de 400 calorías y actualmente estaríamos en unas 450, y proyectaban que para estos años íbamos a estar cerca de las 500 calorías promedio de consumo de ultraprocesados. Esto es específicamente de ultraprocesados, o sea, alimentos envasados, que lo que incluiría alimentos procesados y ultraprocesados, consumimos muchas más calorías, quizás 1200, 1500 calorías, pero de ultraprocesados específicamente, que es lo que analiza esto, estamos consumiendo cerca casi de 500 calorías. Una de las cosas que señala es que Chile, como vemos acá en el gráfico más abajo, ya se despegó como el país donde parece que hay un mayor consumo. Obviamente sigue de México, similar a las tendencias que vimos en el anterior. Los mayores aumentos igual vienen tanto de Chile, que parece que no se frenó, como de Perú, que venía más abajo, pero está proyectándose para empezar a aumentar más su consumo. Y quizás Venezuela muestra en ese periodo un pequeño descenso, ¿no? Recordemos que estas son más proyecciones, pero la crisis en Venezuela, así como las que tuvo Argentina en su momento, en Venezuela quizás
en cierto periodo se puede ver hasta un descenso en el consumo de ultraprocesados, dada la crisis grave en la que se encuentra. Bien, después de las calorías totales, vemos que el 30% solo corresponde a bebidas, al sector, al grupo de alimentos bebidas, todo el resto, el 70% de todo el resto de los tipos de alimentos, que en realidad es un grupo muy heterogéneo. Yo en realidad lo he señalado como hay un pequeño grupo que incluye las bebidas o se impacta en el 30% de esas calorías que consumimos de alimentos ultraprocesados. Y también lo que podemos ver es la tendencia en tanto el aumento de consumo en estos productos. En la mayoría están aumentando, pero quizás lo que se puede ver es que en Argentina las bebidas han disminuido un poco, pero todo el resto de los alimentos sólidos han aumentado. En la mayoría de los países aumentan en ambos casos, y en Venezuela también se nota mucho la disminución del consumo de bebidas azucaradas como proporción ultraprocesada. Bien. Entonces, otra cosa que hace, hay más datos, por supuesto, de consumo, eso si quieren profundizar en el informe. Eso me parecían los más interesantes para mostrar. Otra cosa que analiza el informe es el perfil de nutrientes. El perfil de nutrientes, la idea del perfil de nutrientes es tratar de clasificar a los alimentos según su valor nutricional de acuerdo a este contenido de nutrientes. Como Juan mostró en la clase anterior, hay ciertos nutrientes que son críticos para el desarrollo de las enfermedades crónicas, como son el sodio, las grasas saturadas, las grasas totales, el azúcar, las trans. Entonces se han inventado diferentes herramientas para clasificar alimentos de acuerdo al contenido de estos nutrientes. Una de ellas, que la vamos a ver, como les digo, en profundidad cuando veamos estrategias, es el perfil de nutrientes de OPS que mide 5 criterios. Lo que hicieron acá fue medir 4, que es la cantidad de sodio, grasas saturadas, grasas totales y azúcares libres. Cada una de estas tiene un punto de corte y si el alimento pasa ese punto de corte se lo considera que tiene un exceso de ese nutriente crítico. Entonces, para azúcar, un alimento que tiene más del 10% de su energía como azúcar agregada libre, es un alimento con exceso de azúcar. Un alimento que tiene más del 30% de sus calorías como grasa, es un alimento alto en grasa. Uno que tiene más del 10% de grasas saturadas es un alimento alto en grasas saturadas, y uno que tiene más de 1 miligramo de sodio por cada kilocaloría es un alimento alto en sodio. Entonces, como podemos ver, luego del análisis de todos esos alimentos de Latinoamérica, lo que vemos es que el 55% de esos alimentos tenía azúcar en exceso, el 40% tenía grasas en exceso, el 55% tenía exceso de grasas saturadas y el 63% tenía exceso de sodio, ¿no? Bajo estos criterios. Y si tomamos en cuenta si cualquiera, o sea, de todo el total de los alimentos que tuviera un solo nutriente en exceso, por lo menos, vemos que el 100% de los alimentos tiene algún nutriente crítico en exceso, ¿no? Es decir, pueden tener distintas combinaciones, algunos tendrán azúcar en exceso, otros sodio, otros grasas totales, otros grasas saturadas, pero todos los alimentos tienen al menos un nutriente crítico en exceso, ¿no? Todos los ultraprocesados caen de alguna forma en alguna de estas situaciones donde tienen exceso a algún nutriente. Nosotros en el IIP no lo puedo mostrar todavía porque no está el artículo, estamos por publicar un artículo donde hicimos un análisis similar de productos que se consumen en la población que asistimos nosotros, así que posiblemente cuando esté el artículo lo pueda compartir. Otra cuestión que ellos vieron es qué nutrientes aportan entonces todos estos ultraprocesados. Ya sabemos en qué se exceden a partir del perfil de nutrientes, pero otro análisis que hacen de forma interesante es del total de calorías que ofrecen, el 43% proviene de azúcares o de otros carbohidratos, después quizás un 25, un 27% proviene de grasas, un 11% de grasas saturadas. Fíjense que aportan muy pocas proteínas, los alimentos ultraprocesados en general. Entonces fíjense que nos querramos enfocar o no en los nutrientes, consumir más ultraprocesados va a aumentar nuestra probabilidad de terminar comiendo más azúcar, más grasa saturada, más sodio, ¿no? Esa es un poco la idea. Ahora, ¿qué alimentos están aportando más energía en ese análisis de ventas? Lo que ves es que de esas casi 500 calorías que estamos comiendo, 450 calorías, una gran proporción viene de galletitas.
seguido por bebidas azucaradas. Son los alimentos que se despegan más, que tienen un gran impacto en esas calorías de ultraprocesados que consumimos, vienen principalmente de esos dos productos. Luego vienen golosinas, caramelos, distintos tipos de panificados dulces, snacks, pero mucho más atrás. Las bebidas azucaradas y las galletas son los alimentos que más parece que estamos consumiendo, por lo menos desde una perspectiva calórica. Bien, entonces, ¿qué pasa si miramos cuáles de estos alimentos son los que se exceden en alguno de estos nutrientes? Entonces, ¿qué alimentos se están excediendo o tienen muchas calorías? Las bebidas gaseosas son una de las principales fuentes de calorías, seguidas de las galletas y, como yo decía, los bizcochos. ¿Cuáles son los que más se exceden en azúcar o terminan aportándonos mucho azúcar? Las bebidas gaseosas son la principal fuente de este aporte de azúcares, seguidos de otros jugos y bebidas azucarados, y después, por supuesto, vienen golosinas. ¿Y cuáles son los que terminan aportando mucha grasa de todos estos alimentos? Y acá aparecen las galletas y los bizcochos, son una de las principales fuentes de exceso de grasas y también de grasas saturadas, seguidos por alimentos que obviamente son muy grasosos como margarinas y otro tipo de grasas untables. Pero fíjense que las galletas no solo son una de las principales aportes de calorías, sino también son una de los principales aportes de grasas y grasas saturadas. Y que de todos estos alimentos ultraprocesados está aportando la mayor cantidad de sodio, son las salsas y los aderezos, donde en ese grupo se engloban también a los caldos, a los caldos concentrados, en jugos, distintos tipos de salsas para saborizar y sopas y ese tipo de alimentos que tienen muchísimo sodio, y fíjense que nos aportan la mitad de la sal del sodio, en realidad, que nos está aportando los ultraprocesados. Entonces yo ahí me puedo dar una idea de no solo que me están aportando todos estos nutrientes, sino además qué alimentos parece que están empujando esos nutrientes, ¿no? Me están brindando en mayor cantidad esos nutrientes. Entonces es claro que a través de los ultraprocesados se consume mucho azúcar, pero no se consume con cualquier ultraprocesado. Una de las principales fuentes de ese azúcar van a ser las bebidas azucaradas. Una de las principales fuentes de esas grasas van a ser las galletas, ¿no? Fíjense que también las galletas tienen muchísimo sodio, terminan aportando bastante del sodio. Acuérdense que esos dos también son las principales fuentes de calorías ultraprocesados. Entonces, son como dos alimentos a los que pareciera ser, a partir de este análisis, que hay que prestarle atención. Bueno, ahí como resumir, la principal fuente de azúcar son las bebidas gaseosas, la de grasa total y saturadas galletas, y la de sodio, salsas y aderezos. Para ir terminando, espero que no se haya hecho muy largo, muy denso. Hay estudios que han tratado de ver qué proporción de alimentos se consumen en Argentina. Uno de ellos es Ignacio Drake con Enrique Avellá, un estudio que hicieron fue reanalizar los datos de consumo de la ENIS 1 utilizando la clasificación NOVA. Entonces yo acá le puse dos ejemplos y ver qué alimentos, o sea, de los 4 grupos de la clasificación NOVA, aportaba distintas cantidades de los nutrientes de la dieta, y además un análisis por quintil de ingreso. Entonces, acá le puse están los datos de los niños, pero le puse el de las mujeres, y si se fijan, en el caso de las calorías, no sé si se observa el puntero, ellos muestran que los ultraprocesados, que es la línea blanca, aportan el 33% de las calorías de las mujeres. Aportan solamente el 21% de las proteínas, pero fíjense, también aportan el 32% de los lípidos, que es la mayor proporción, tanto de calorías como de lípidos, el 36% de los hidratos de carbono, posiblemente que eso sea con muchísimo azúcar, el 53% del sodio, que es la mayor proporción de sodio, si se fijan, es decir, los alimentos ultraprocesados son la principal fuente de sodio, la principal fuente de hidratos de carbono, de lípidos, de calorías, ¿no? Entonces, enfocar en disminuir estos alimentos podría contribuir un poco en la disminución de este tipo de nutrientes, ¿no? Fíjense que también es una de las principales fuentes de ácidos grasos saturados, es la principal con el 32%, ¿no? Entonces, es interesante. Y lo otro que es muy interesante es el análisis de quintil de ingreso, donde también demostraron que a menor ingreso la proporción de consumo era menor, y luego iba aumentando a medida que los ingresos de la población aumentaban, ¿no? Entonces, aquellos con mayores ingresos tienen una proporción mucho más grande de
de compra o de sus calorías a partir de alimentos ultraprocesados. Entonces esto quizás en los datos de 2005-2007 de la ENIS, las personas de mayor ingreso consumían más ultraprocesados, ¿no? Como vimos, hay una relación entre tener acceso en algún punto y poder consumir estos alimentos. Lo que estamos viendo en las últimas tendencias ahora es que ya los países en desarrollo y en cualquier lugar, inclusive pueden aumentar muchísimo su consumo, y además porque tenemos muchísimo más rango en nuestras dietas para seguir aumentando el consumo de estos, ¿no? Así que es una situación que muy fácilmente se puede revertir y podamos ver que aquellos de mayores ingresos, como sucede ya en los países más desarrollados, pueden sostener su consumo o disminuirlo, mientras que aquellos que consumían menos van a empezar a consumir muchísimo más ultraprocesados, y eso es muy posible que se demuestre en los nuevos estudios. Así que bueno, espero que les haya interesado este tema. Les digo, es una forma complementaria de analizar y de ver el sistema alimentario y los consumos, sumado a los nutrientes y los alimentos críticos relacionados con las enfermedades crónicas, que ya tiene toda una década encima de evidencia científica que nos ayuda a ir para el mismo lado y nos permite además de forma muy fácil identificarlos, o no tan fácil de todas formas, pero quizás saltea algunos problemas que tiene el análisis de nutrientes, y nos permite plantear entonces ahora estrategias, políticas y programas que esté centrado en este tipo de enfoque. Así que bueno, creo que con eso ya estamos. Espero que sea interesante. Después les decimos cuál es la bibliografía obligatoria. Y nada, en la clase sincrónica última nos podemos sacar dudas o comentar lo que querramos. Saludos.